Tardes a todos, bienvenidos. Estamos dentro de este marco de la diplomatura de pensamiento y acción política. Y hoy dentro de ese marco vamos a hablar del tema importante, vamos a una mesa de diálogo, ¿no? De educación y trabajo. Y también a quienes, ¿dónde está la cámara? Allá. Bueno, a la gente que está en línea, también bienvenidos. Es un placer recibirlos. Acá contamos con 3 referentes. Le voy a más o menos contar quiénes son, pero le voy a acotar a lo máximo su currículum, porque si no estaríamos hasta el final hablando de los currículums de estos profesionales íntegros. Leticia Bonfiglio. Hola, Leticia, ¿cómo estás? Asesora pedagógica a nivel superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es docente de la Universidad de Belgrano, es profesional en ciencias económicas y a su vez está en el diseño curricular de aquella educación técnica profesional. Vamos con Raúl Borgia. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido también. Decano de la Universidad de la Mariana Mercante, es licenciado en Administración y Comercialización, miembro de CEDELI, que es un centro de estudio para liderazgo, es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de La Matanza y doctor en Pensamiento Complejo. Y luego tenemos a Fernando Grosso, seguramente lo conocen, vicerrector en la Extensión Universitaria de la UAI, presidente de la Fundación Eleuteria, doctor en Administración y Psicología Organizacional y profesor universitario. Bienvenidos. Gracias. Vamos a empezar a dar el comienzo de esta charla. La primera expositora va a ser Leticia Bonfiglio. Lo que vamos a hacer es 10 minutos aproximadamente de una exposición y luego vamos a abrir esto a una mesa de diálogo, donde vamos a tratar de debatir este tema que es tan importante. Así que, adelante, comenzamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar hoy acá, compartir este espacio con colegas de diferentes instituciones, ya que toda colaboración que podamos prestar quienes estamos involucrados en este sector refuerza el compromiso multisectorial que se necesita hoy para poder abordar los desafíos que implica la articulación entre educación y trabajo en el país. Es indiscutible que el mundo laboral hoy está cada vez más digitalizado y es indiscutible también que se necesitan profesionales que puedan ser líderes, que puedan tomar decisiones, que puedan anticiparse a los riesgos, adaptarse a los cambios. Sin embargo, vemos que los estudiantes llegan hoy al mercado laboral sin haber adquirido las capacidades, las habilidades necesarias para lograr estas metas. Muchos estudiantes terminan el secundario con carencias en habilidades comunicativas, dificultades para interpretar correctamente lo que leen, fallas en conocimientos básicos y en aplicación de lógica matemática. Todo esto limita el desarrollo de su pensamiento crítico. Ante esta situación nos surge la necesidad de incorporar cambios en el formato de lo que es la enseñanza-aprendizaje en la escuela secundaria. Acompañar a los estudiantes ofreciéndoles un apoyo donde puedan tener la posibilidad de indagar, de trabajar sobre sus áreas de interés, sobre la realidad que los atraviesa para emprender un estudio superior o para ver opciones de carrera, ya sean de grado, tecnicaturas, centros de formación. La figura por ahí de un docente referente hoy en una escuela secundaria que pueda acompañar a los estudiantes en este tránsito hacia los estudios superiores y hacia su vida laboral, se vuelve cada vez más necesaria. Un docente que pueda mirar de una forma más integral a ese estudiante y no solamente enfocando en el rendimiento académico, sino también enfocando en su autoestima y en su perseverancia. Son componentes que están vinculados directamente al intelecto. Entonces necesitamos un docente que tenga esta mirada puesta en el potencial de ese estudiante para incentivarlo a trabajar en una dirección determinada. Por eso consideramos, pensando, ¿no?, en toda esta problemática, por ejemplo, espacios de orientación vocacional. En los últimos años de la escuela secundaria fomentarían que los estudiantes puedan conectar, ¿no?, de una manera más genuina con el mundo de los estudios superiores, con el ámbito laboral. Esto no solamente los ayudaría a tomar decisiones más informadas, sino que también los ayudaría a disminuir incertidumbres, les brindaría herramientas para afrontar con mayor seguridad los desafíos con los que se encontrarían en un futuro próximo.
Y sin duda un trabajo en red, ¿no? Entre las instituciones educativas de educación superior, las autoridades ministeriales, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación, las organizaciones de la sociedad civil, las escuelas secundarias. Toda esa red sería ideal y fundamental, ¿no? Para fomentar estas mejoras que son necesarias para la educación secundaria. Esto puede ofrecer respuestas que hoy necesitan los estudiantes. Desde hace tiempo que desde distintos sectores se viene trabajando en la elaboración de proyectos que apuestan a mejorar esta combinación entre educación y trabajo. Hay muchas experiencias que hoy se están llevando a cabo y son de gran importancia y vale la pena compartirlas, porque están marcando un cambio de transformación en este sentido. Tenemos la experiencia de la SACAP en la Ciudad de Buenos Aires para los estudiantes de 5º año, también el proyecto de los jóvenes hackers que se está desarrollando desde el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires también. Y bueno, y los cambios que acaba de anunciar la ministra de Educación, Mercedes Miguel, con respecto a la nueva escuela secundaria que se viene a partir del 2025. Todo esto nos muestra entonces claramente que hay una voluntad desde el ámbito estatal de trabajar en este sentido. Y creemos además, y aquí también sumo a mis colegas, que hay que avanzar en políticas que fomenten siempre la mejora entre la vinculación de la oferta educativa y la oferta laboral, y sobre todo que tenga llegada a los jóvenes más vulnerables. Entonces, viendo todo este panorama, ¿no? Toda esta coyuntura, nos preguntamos, ¿y qué nos ofrecen hoy las instituciones de educación superior? Hoy tenemos estudiantes que ingresan a las carreras sabiendo que se están formando para trabajos que probablemente en un futuro ya no existan. Y por ende las universidades deben formar profesionales que se van a desempeñar en nuevos empleos que aún no existan y dejar de formar profesionales para aquellos empleos que ya no existirán en los próximos años. Entonces se vuelve imprescindible que las universidades amplíen al máximo las competencias que enseñan. Además, ¿no?, de mantener el rigor académico que mantienen las universidades, hay que ampliar hacia un enfoque integrado, ¿no? Un enfoque integrado para desarrollar capacidades de resolver problemas complejos, de adaptarse a los cambios y, sobre todo, las habilidades tecnológicas que hoy son tan solicitadas desde el mercado laboral. Esto representa para las casas de estudio y de nivel superior un desafío considerable, especialmente porque muchas instituciones todavía siguen enseñando por áreas disciplinares, objetivas, aisladas entre sí, y es necesario que esas disciplinas se interrelacionen hoy cada vez más y convivan de manera más abierta y horizontal, que se rompan esas distancias tradicionales y que las redes circulen entre las casas de estudio cada vez más, ¿no? Para lograr estos nuevos formatos de enseñanza-aprendizaje que respondan a las necesidades actuales. Indudablemente no podemos negar que el mundo ha cambiado y que ya no podemos asegurar que la universidad garantice una inserción social y un sostén económico como era en otras épocas. Sin embargo, todavía podemos contribuir a la construcción colectiva de una educación de calidad. Esto implica, por un lado, ofrecer esa enseñanza sólida, basada no solo en los saberes de la disciplina y de los conocimientos científicos, sino también en una didáctica actualizada y eficaz que se adecue a los tiempos que corren. Por lo tanto, la organización de los contenidos, la utilización de las estrategias didácticas efectivas, la incorporación de recursos audiovisuales, de nuevas tecnologías, el trabajo con casos de simulación y el trabajo colaborativo en línea se vuelve indispensable en cada cátedra. Por sobre todas las cosas, los docentes debemos esforzarnos por desatar el interés y la curiosidad, ¿no?, siempre de nuestros estudiantes, más allá de los confines de cada cátedra. Además, también fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas efectivas, porque por más que estamos en la universidad, vemos que tenemos un montón de estudiantes que cuentan con falencias en ese aspecto, y necesitamos formar profesionales que sean capaces de expresarse claramente, tanto oral como escrito. Estamos de acuerdo en que hoy se requieren en el mercado laboral perfiles más integrales. Las habilidades destacadas en las búsquedas son habilidades tecnológicas generalmente, pero también habilidades emocionales y sociales, las famosas habilidades blandas, esas que representan un enfoque para asumir la vida laboral de hoy.
Las más demandadas son la comunicación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la organización, liderazgo, escucha y empatía, entre otras. Existen muchas instituciones de educación superior que han empezado a innovar con enfoques pedagógicos de, por ejemplo, clases basadas en simulación, para promover la motivación, el compromiso de los estudiantes, para enfrentarlos a los estudiantes a escenarios reales en la toma de decisiones y a su vez permitirles aprender donde sus errores no tengan consecuencias graves. Sin embargo, hay otras tantas instituciones que siguen retrasando la adopción de modalidades vanguardistas, en general porque hay una visión por ahí más conservadora, o por lo que es la falta de capacitación docente que hoy atraviesa a muchísimas instituciones de educación superior. La falta de formación docente es un obstáculo indiscutido para implementar estos cambios innovadores en los enfoques pedagógicos. Se observa mucha resistencia al cambio de parte de los docentes por no estar por ahí familiarizados con las nuevas tecnologías. Según un informe de la UNESCO, solo el 35% de los docentes de América Latina se sienten preparados para usar tecnologías avanzadas en las aulas. Además, no podemos dejar de tener en cuenta que incorporar esas nuevas tecnologías implica también realizar una inversión económica que no todas las instituciones pueden hacer. Entonces pensamos y decimos, el primer paso para incorporar innovaciones tecnológicas en las instituciones es invertir en la formación docente. En paralelo, adoptar los programas educativos y hacerlos más alineados al mercado laboral. Mencioné las simulaciones, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo en línea. Estos son primeros pasos, modalidades que han demostrado ser efectivas para mejorar el compromiso de los estudiantes y empezar a prepararlos para el mundo real. Pero no se trata solo de incorporar nuevas tecnologías en la enseñanza, sino de repensar completamente cómo enseñamos y qué enseñamos, para preparar a los estudiantes para los desafíos de este mundo laboral que es cada vez más cambiante. Hoy podemos observar que las instituciones de educación vienen corriendo detrás de estas demandas que nos hace el mercado. Se hacen cada vez más evidentes y están apareciendo nuevas carreras, la mayoría vinculadas a las nuevas tecnologías. Tenemos ciencia y análisis de datos, logística, procesos, seguridad informática, carreras que hace unos años no existían y ahora las estamos empezando a ver en los programas de las distintas universidades. La mayoría incluyen formación más flexible, vienen estructuradas en un combo que incorpora clases online, plataformas donde los estudiantes tengan espacios más autónomos, espacios didácticos más autónomos, donde cada uno pueda organizar sus tiempos de estudio. Muchas de estas carreras incluso pertenecen a la enseñanza técnico-profesional y tienen una duración promedio de 2 años o 2 años y medio. Además, en muchos casos están articuladas con carreras de grado de alguna universidad y generalmente las universidades las plantean así en muchos casos para no perder matrícula en las carreras de grado también, ¿no? En casi todas están presentes las conocidas prácticas profesionalizantes, esas prácticas que hacen laborales, ¿no? Los alumnos para poder tener, aunque sea antes de terminar la carrera, una experiencia laboral. Y esto nos coloca en un mapa que está en transformación constante, este mapa laboral que no deja de moverse, de modificarse, que está asignado por el auge de las nuevas tecnologías y la necesidad de desarrollar una mirada más global. La urgencia de una capacitación constante, ¿no? La educación superior empieza a acompañar a estos cambios en el mercado laboral con una oferta que intenta conectar de manera eficiente estos dos mundos. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Leticia. Muchas gracias por tu aporte. Vamos a charlar un poco solamente sobre esto. Bueno, ahora Raúl Volker que va a exponer su... Bueno, su bien. Gracias, Leticia. Bueno, me parece que vengo a plantear más preguntas que respuestas. Bueno, en todo lo que decía Leticia, no cabe duda que está presente la tecnología, ¿no? Y la tecnología nos propone un crecimiento exponencial. Y nosotros, nuestra pobre adaptabilidad humana es netamente lineal. No tenemos garras, no tenemos alas, tenemos nuestro cerebro para poder advertir un poquito
algunas de las variables que ocurren en cada evento. Y estamos atravesados por los paradigmas, ¿no? Los paradigmas son esas correlaciones que nosotros hacemos, las inclusiones, las disyuntivas que nosotros hacemos, las visiones que tenemos acerca de las cosas, y eso en definitiva configura nuestro discurso, ¿no? Así es como hablamos, en base a nuestros paradigmas. Y no cabe duda que hoy todo eso se nos está cayendo, ¿no? Que estamos en el paradigma digital. Ese paradigma digital, en mi caso, atravesó mi vida. Allá apareció la computadora en un momento, y eso a mí me revolucionó. Yo soy programador, de base soy programador, de por ahí. Pero eso no fue gran cosa. La gran cosa fue Internet, ¿no? Internet fue el momento crucial, y encima los motores de búsqueda. Eso, el mundo, la biblioteca del mundo estaba ahí. Después, las redes sociales, ¿no? La configuración de las redes sociales en los mundos individuales de cada uno de nosotros. Después vino el momento estamos conviviendo con esto de la convergencia tecnológica, todo en un celular. En un celular tenemos todo, si queremos, ¿no? Es decir, la movilidad. Podemos ir a todos lados y en todos lados está nuestro trabajo. Y ahora se nos presenta la inteligencia artificial. Vaya si no es un momento crucial, ¿no? La naturaleza es compleja. Es compleja porque hay un sinnúmero de variables que atraviesan cada uno de los eventos que nos van sucediendo, y nosotros, como decíamos recién, no podemos advertir todo eso. El punto es cómo nos preparamos para ese mundo, ¿no? En esa revolución digital que acompaña a esta industria 4.0, ¿no? Esta industria 4.0 donde el paradigma es la hiperconectividad. Todo conectado, ¿no? Los productos están conectados, los servicios están conectados, las cadenas de suministros están conectadas. Hoy eso nos permite tener mucha información en tiempo real, y nosotros todo el tiempo estamos enviando información y engrosando bases de datos que tal vez alguien utilice, ¿no? Más tarde o más temprano seguramente alguien las va a utilizar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos para ese mundo de la inteligencia artificial? Otra pregunta es, ¿cómo debe ser ese mundo de la inteligencia artificial? ¿O lo dejamos al libre albedrío de algunos pocos, o realmente nosotros configuramos ese mundo de la inteligencia artificial? El chat GPT, ahí de OpenAI, es una inteligencia artificial generativa, ¿no? Que nos da respuestas singulares a cada una de las cosas que le planteamos. Y esto no pasa por la mente de ningún humano, ¿eh? Las respuestas que nos dan son cálculos complejos después de visitar grandes bases bases de datos de lenguaje. Es decir, las respuestas que nos dan son cálculos complejos que a veces ni siquiera quienes lo hicieron la comprenden. Así que nuestro trabajo, me parece, es ayudar a los jóvenes a configurar sus propias expectativas acerca de ese mundo de inteligencia artificial. Me parece a mí que por ahí va la cosa, ¿no? Por esa forma que nosotros tenemos, que ni siquiera nosotros comprendemos, pero que debemos, sin lugar a dudas, como docentes, nosotros, tratar de entender para después volcar nuestros conocimientos ahí, ¿no? La inteligencia artificial ya está presente, la utilizamos, y tal vez para quien no lo advierta, esto es peligroso, porque claro, ¿cómo me voy a defender de aquello que yo creo que no existe? Está presente en los chatbots, está presente en Netflix, está en todos lados presente la inteligencia artificial, y eso va configurando nuestras vidas, porque va haciendo nuestro propio mundo individual. Si nosotros no somos conscientes de eso, no podemos advertir el resto de la nube. Entonces, los algoritmos de redes, los algoritmos de plataformas, de alguna manera nos condicionan. Nos condicionan continuamente, formando clusters
que nos encierran en un pensamiento de mundo único, donde nosotros pensamos que las cosas son así. Si uno le preguntase hoy a un adolescente o a algún músico, ellos nos dicen algún músico, y nosotros no los conocemos, ¿no? Y dicen, ¿cómo lo conoces? Si lo conoce todo el mundo. Esa es la respuesta. Porque todo el mundo para ellos es ese clúster. Bueno, entonces, un poco por ahí va mi pregunta. Fernando, yo te preguntaría entonces, nosotros como docentes, ¿qué cosas deberíamos enseñar para entender ese mundo de la inteligencia artificial? Y a los estudiantes, Fernando, ¿qué debería aprender un estudiante en ese mundo de la inteligencia artificial? ¿Qué tal? Perfecto. José, gracias. Buenas tardes. Mi querido Raúl. Brillante. Lo primero, ahora te voy a contestar. No te voy a Bien. contestar. Lo primero que tengo que contribuir a la desilusión, que es el código QR este que está acá, no tiene que ver con llevarme a mí ni nada que se le parezca. Lamento romperles el corazón, pero entonces lo voy a sacar para que nadie se ilusione de entrada. Cuando yo era chiquito, muy chiquito, casi tan joven como ustedes, me acuerdo que vivía en un barrio de la entonces clase media del sur del Gran Buenos Aires, y en ese barrio de casas bajas, de gente laburante, como se decía, siempre existían determinados... Hola, ¿cómo andan? No, por favor, siempre existían categorizaciones, ¿no? Que decían, recuerdo a mi vieja o a mi abuelita, que, por ejemplo, al identificar los espacios del barrio, decían, esa que está allá es la casa del médico. Y esa que está más allá es la casa del bancario. Wow. Y por supuesto que tanto en uno como en otro caso, eran representativas claramente de lo que significaban en aquel momento dos modelos alternativos pero igualmente válidos de progreso social. En definitiva, cuando hablamos de educación, cualquiera sea el nivel en que nos enfoquemos, y cuando nos planteamos la interrelación de ella con el mundo del trabajo, estamos hablando de algo que es absolutamente obvio: el legítimo afán de progreso social, en un sentido amplio, no meramente económico, en un sentido amplio, el legítimo afán de progreso social de aquella persona que busca en el sistema educativo eso. Por lo menos así fue durante toda la Revolución Industrial. Y estos dos modelos alternativos de ascenso social representaban, por un lado, el de aquellas profesiones de ejercicio liberal, como se decía en algún momento, ¿no? Médico, el abogado, sí, el arquitecto, casi como naturales generadores de su propia demanda, con la propia exhibición de su galardón, de su cucarda, ¿no? Es decir, probablemente ese médico del barrio lo único que tenía, o el abogado del barrio, lo único que tenía es poner la chapita en la puerta, ¿sí?, de su casa o de su estudio, de tal día, tal día, tal hora, y la gente iba y tocaba el timbre. Y a partir de eso creció. Y el otro modelo, para nada desdeñable, independientemente de cómo fuera el recorrido en el sistema formal, era la de aquella persona que desde muy pequeño, apenas terminada la escuela media, con los instrumentos que le proveía esa escuela media, se insertaba en una industria tradicional y preferiblemente en una empresa tradicional. Y el modelo de progreso era, después de X cantidad de años, generalmente de varias décadas, vas a ir desarrollando una carrera
nadie nunca le dijo una carrera hacia dónde, ¿no? Pero vas a ir desarrollando una carrera. También recuerdo, lo mismo yo diciendo, podés entrar a tal empresa para hacer carrera. Era un valor. ¿Sí? Entonces ese pibe que por ahí terminaba el colegio como perito mercantil, como se decía en ese momento, y tenía la suerte, no sé, de ingresar en la sucursal del Banco Provincia, ponele, ¿sí? De su barrio, como cadete, como cajero. Después de algún tiempo iba a ser jefe de sección y al cabo de un tiempo iba a ser jefe de alguna sección y al cabo de un tiempo iba a ser gerente de la sucursal, ahí se entraba en la categoría bacán. ¿Sí? Y bueno, ni hablar si a partir de allí seguía creciendo y desarrollando. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que asumir es que estos dos modelos están absolutamente agotados. Tanto uno como el otro. Si no lo observamos, si esa realidad no nos golpea a muchos de nosotros todavía mucho más duramente, no es ni más ni menos que a propósito de esta idea del paradigma que nos daba Robledo, porque estamos en una transición de paradigmas. Porque todo lo que nosotros vemos, construimos e inclusive lo que criticamos del sistema actual está construido sobre la base de un paradigma creado a fines del siglo XIX para un determinado modelo socioproductivo y cultural que es la revolución industrial, donde el concepto del sistema educativo formal era la estandarización. Yo tengo que formar gente que responda a un estándar para que se desempeñe en determinados modelos y carreras que están estandarizados. Entonces me parece que ahí es lo primero que tenemos que darnos cuenta que muchas de las discusiones que a veces se plantean en términos de la tan necesaria mejora del sistema educativo están mal enfocadas desde mi humilde criterio. Porque en el mejor de los casos estamos pensando en cómo mejorar o cómo tapar los agujeros de algo que decididamente no nos va a llevar a ningún puerto. Siempre es un problema de, como conversábamos con los amigos un ratito antes, de mundos que están en movimiento, porque por un lado decimos, la escuela, digo la escuela en un sentido amplio, no forma las capacidades que el sector socioproductivo requiere, y como eso, más allá de las condiciones macroeconómicas, se genera una brecha de empleabilidad, pero por otro lado, ese sector socioproductivo también está cambiando a pasos agigantados. ¿Sí? Con lo cual, el gran riesgo que corremos, voy a enfocar esto, como decía, si tengo que ubicarlo de alguna manera en lo que es el fin de la escuela media, la educación superior con sus distintos formatos y lo que es el área técnico-profesional. Independientemente de lo etario, porque esto trasciende lo etario, pongamos el foco, por ejemplo, en ese famoso segmento poblacional que llamamos los NINI. ¿Sí? Segmento de jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian. ¿Sí? Aproximadamente, o calculado de acuerdo al último censo de hogares, en 1.300.000 personas de lo que es nuestra población. Pero independientemente de esto, la verdad es que estamos tratando de compatibilizar dos mundos que se mueven y que se mueven a distinta velocidad. Y ese es el gran desafío de las nuevas propuestas educativas, que no es ver qué tipo de parche le ponemos al sistema, sino que más allá del parche que se necesite para el momento respecto a algunas cuestiones, es cómo transformamos el sistema, atento a esta revolución digital o esta etapa de la transformación digital, que es lo que llamamos la educación 5.0. ¿Sí? Ahora vamos a referirnos obviamente. ¿Cómo andan las matemáticas? Bien. No es quédense tranquilo que no es para las pruebas PISA, ¿sí? ni nada de esto. Les voy a proponer, ¿sí? Vamos a utilizar nuestro cerebro un poquito.
Acá hay un problema que tiene que ver con las diferencias de velocidades. ¿Sí? Ustedes se imaginen, no les voy a pedir que hagan cálculos ni nada de eso, pero ustedes se imaginen 5 automóviles o 5 vehículos que están partiendo de una línea, pero que van a distintas velocidades. ¿Sí? Para hacer números redondos y casi que nadie se complique, imaginemos que en uno de esos vehículos van los visionarios, grandes estadistas, ¿sí? Filósofos, grandes estadistas, ya que arriba vamos a hablar de política, ¿no? Decía Winston Churchill, uno de los líderes políticos que en lo personal más admiro y admiro de toda mi vida, decía Winston Churchill que un político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Entonces vamos a imaginar que en uno de esos autos larga Winston y otros líderes de estas características. Y que ese auto va a una velocidad de 10. ¿Me siguen? En el segundo auto van todos los genios tecnológicos del momento. Y ese auto va a una velocidad de 8. La visión de los grandes líderes siempre está por delante aún que de las profundas transformaciones tecnológicas. En un tercer auto van las empresas, los representantes del sector socioproductivo, y ese auto va a 6. En un cuarto auto, ¿se perdieron? No, ¿no? Bien. En un cuarto auto va la más media de la sociedad. Ciudadano de a pie, como decimos muchas veces. Y ese auto va a 4. Y en el último auto, en el quinto auto, va el término medio de los dirigentes políticos y las instituciones. Empezando la escuela. Empezando por la escuela. Y ese auto va a 2. Esto significa, vamos a dejar de lado los grandes líderes estadistas, que el avance tecnológico va 4 veces más rápido que los cambios institucionales y la visión del término medio de los dirigentes políticos y sociales. ¿Qué es lo que puede pasar con eso? Que la brecha cada vez va a ser más grande. Hagas lo que hagas. Ojo, de todas maneras, el auto de los cambios tecnológicos también va más rápido que el auto de las transformaciones empresarias, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es tan grande la brecha, pero también la brecha se va a agrandar. Entonces, ¿cuál es el tema? El sistema, tal como está planteado, no tiene reparación, tiene parches. Necesita parches que vos tenés que tomar por segmentos. Entonces vos, por ejemplo, podés decir, no, porque vamos a reformular, ojo lo que dijo la ministra de Educación de la ciudad, lo charlábamos con Leti hace un rato, me pareció muy atinado a propósito de este proyecto de nueva secundaria, pero absolutamente atinado. Lo que tenemos que tener claro que hay baches donde lo que más que podemos buscar son remedios. Porque todos los problemas que, por ejemplo, muchos de los problemas que hoy afronta la escuela media, son problemas que obviamente vienen arrastrados de la escuela elemental. Y muchos de los problemas que tiene el nivel superior son problemas que vienen arrastrados de la escuela media. No todos, ¿eh? No todos. Ahí hay un montón de otras cositas, ¿sí? Que si quieren les puedo discutir. ¿Pero qué es eso? ¿Qué haces? ¿Reproducís lo que se tendría que haber dado en el libro anterior? No, no lo puedes hacer. Porque si no, cada vez la brecha de velocidades se hace mayor. Entonces lo que tenés que poner es un corte. Y el corte es, por ejemplo, estos tipos que hoy están en el primer ciclo de la escuela media, ¿qué vienen arrastrando? Vienen arrastrando este problema, este otro problema y este problema. Bueno, estos tipos tienen que tener un tratamiento especial, que es distinto de los que están en el ciclo superior,
que es distinto de los que están en el primer ciclo de la universidad y así sucesivamente, hacia adelante y hacia atrás. ¿Cómo generás esos remedios? A partir de una mayor articulación entre la educación formal y la educación no formal. El concepto hoy central en materia de lo que es la educación como concepto a nivel de la UNESCO y a nivel internacional es el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida. Ese aprendizaje a lo largo de la vida implica indispensablemente construir una articulación indispensable entre la educación formal, no formal e informal. La respuesta a esto, pues, lo que hay que implicar es la flexibilidad. En tanto y en cuanto sigamos pensando en carreras, estamos desubicados. En tanto y en cuanto estemos pensando en términos de ciclos, titulaciones, estamos desubicados. Claro que ninguna de las carreras ni formaciones que tenemos los acá presentes van a servir en muy breve. Después, como en todo duelo, porque hay muchos que están elaborando este duelo, atravesarán las etapas de duelo. La primera de ellas seguramente va a ser la negación. Eso a mí no me va a pasar. No, a mí no me va a pasar porque yo soy distinto. No, porque yo miro profesión. Te van a llevar puesto. Claro que te vamos a decir que hay que estudiar. Bueno, mira, la educación 5.0 como concepto propio de esta revolución implica 4 grandes campos de desarrollo. Uno, obviamente, es la digitalización. El otro es la antifragilidad. Todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, la resiliencia, la autonomía personal. Otro de los campos, obviamente, tiene que ver con la sostenibilidad como mirada de comportamiento social. Y la otra, la paradoja de las nuevas tecnologías, es el humanismo. ¿Sí? La confluencia entre estos campos te puede dar un panorama, ¿sí?, acerca de cómo construir esto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el otro campo también se está moviendo. Insisto, el campo de las demandas del sector socioproductivo. Con lo cual el famoso tema de estamos formando gente para empleos que no van a existir, que todo, bla, 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 es rigurosamente cierto. Pero no porque ese tipo de empleo no vaya a existir, porque no existe el formato de ocupación. ¿Sí? Tenemos esta diferencia. Vuelvo a lo que me decía mi abuelita. Lo que no existe es el formato de ocupación. El concepto que nosotros tenemos propio de el laburo en relación de dependencia, el laburo en relación de dependencia del tipo que va haciendo la carrera, es el modelo que se está agotando. No es un problema que no puedan existir ni los cajeros, ni los choferes, ¿sí?, ni los maestros, ni los... No, es que el modelo de empleabilidad no existe. Entonces, necesariamente, el modelo formativo tiene que reconocer esta realidad y claro que formar otro tipo de competencias, fundamentalmente las que tienen que ver con el empoderamiento individual y con el emprendedorismo, en un sentido amplio, cualquiera sea el campo en el cual uno se vaya a desempeñar. Hay un desafío, Leti, importantísimo en materia de formación docente, no tengas duda. Esto que decía Leticia sobre, según la UNESCO, el 35% de los docentes no están en condiciones de llevar la tecnología al aula. Es gravísimo, pero no por el tema tecnológico, sino por cuál es la respuesta. El 35% de los docentes no es capaz de llevar la tecnología al aula. ¿Cómo lo resolvemos? Le prohibimos a los pibes entrar con el celular. ¿Escucharon? Raúl, querido amigo, vos decías, todo lo tenemos en el celular. Bueno, déjalo en la puerta. No sea cosa que nos avivemos. ¿Se dan cuenta del tipo de respuestas
que se generan en torno a esto. Entonces, me parecen muy legítimas, y perdón que me pasé un poquito, me parecen muy legítimas este tipo de cuestiones acerca de si al momento de alfabetizar vamos a, en la infancia vamos a volver a un método estructurado en reemplazo de un constructivismo extremo y generativista. Está buenísimo, me encantan este tipo de discusiones. Pero la discusión de fondo es otra. ¿Les gusta la poesía? Recuerdo, y perdón, les robo un minuto más, pero me parece a propósito de los duelos y de la negación y de la reacción del tipo tan el celular, hereje. ¿Sí? Hay un hermoso poema gauchesco, pero en realidad no es un poema gauchesco puro, que tiene que ver con una de las grandes leyendas de nuestra tradición, que es Santos Vega, en la versión de un gran poeta argentino de la segunda mitad del siglo XIX, que era Rafael Obligado. Además de tener fragmentos hermosos, me encanta el final, porque el final relata la muerte del payador, porque representa la muerte del payador, que se da en un duelo, en una payada, con un extranjero a quien denominan Juan sin ropa. Y Juan sin ropa es el diablo. Claro, obviamente el poema como tal, en su componente teológico, reivindica, ¿sí?, el canto de Santos Vega, que habla de la pampa, de los árboles, de las flores. Juan sin ropa habla de el progreso, de las ciudades, de los cambios, de las transformaciones. Y puede parecer que es el antihéroe, pero no tengan duda que el progreso siempre prevalece, porque es algo que forma parte de la esencia del ser humano. Tal vez el poeta, la tradición, al igual que muchos, están elaborando todavía el duelo. Las últimas estrofas del poema dicen: y así murió cantando el que cantando vivió. Dijo, suspirando, porque el diablo lo venció. De nada nos va a servir decir que el diablo nos volvió a vencer, porque la realidad es que el progreso siempre va a estar un paso adelante que todos nuestros modelos mentales. No jodo más por ahora. Gracias. Gracias, Leticia, gracias, Raúl, gracias, Fernando. ¿Cuántas preguntas que tengo? Así que abro el debate, a ver a qué preguntas les surgen o le dispararon estas brillantes presentaciones. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que me surge mucho este tema que estaba comentando Fernando sobre la transformación que está gestando este tipo de paradigma de sacar el celular del aula, porque tenemos absolutamente todo. Pero sin embargo, hay otra ciencia, que es las ciencias blandas, como decía la ministra, que deben ser propiciadas sin tener algo encima, o tratar de incluirlas dentro de lo que es una red. Y yo creo que el liderazgo no se propicia dentro de una red social o por cuántos seguidores uno tiene, porque de hecho he visto un montón de personas fuera de ese ambiente que lo único que hacen es estar constantemente con el celular pensando que son socialmente activos cuando en realidad no lo son. Entonces no sé si es tan pernicioso sacarle al niño o a los primeros niveles iniciales de educación el uso del celular, porque eso hace que las habilidades comunicacionales estén en constante movimiento, que pueda propiciar su liderazgo, una comunicación efectiva mejor, que haya un mejor uso de la palabra, que se pueda dotar a la persona de inquietudes y que no tenga la necesidad constante de estar fijándose
Y cuanto más rápido aparece el conocimiento, más rápido lo olvidamos. Entonces es mejor que esa inquietud prevalezca durante un tiempo X hasta que el profesor o el alumno tenga la necesidad de ir a buscarlo o recurrir al mismo docente para saciar su duda. Ah, te iba a preguntar si íbamos a... Sí, seguro. No lo viví en persona, pero me contaron que hay unos monjes benedictinos que al momento que se inventó la imprenta estaban preocupados porque la gente iba a perder conexión con Dios. De hecho, esto generó el cisma de la institución más importante de Occidente durante la Baja Edad Media. Más allá de la ironía. Chicos, la tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología es un instrumento neutro, ¿sí? El problema es quién lo usa. Es decir, no es el problema de que por estar mirando redes sociales o por estar en el aula jugando o apostando en línea, la tecnología es perversa y le quita capacidad de desarrollar sus habilidades de empoderamiento o neutraliza la posibilidad de que el alumno adquiera capacidades de liderazgo. No es al revés. La falta de liderazgo del docente lo que provoca que el alumno boludee, ¿sí?, con las redes sociales, que el alumno boludee con los juegos en línea, es la falta de liderazgo del docente, ¿sí? Es el yo no puedo controlarlo, pero no carguemos. Del control del alumno, creer que uno está frente al aula y que tiene que controlar o que tiene que disciplinarlos. En realidad, si el celular se utiliza porque, a ver, estamos en la era de la tecnología y los que somos docentes, tenemos que empezar a aplicar las aulas expandidas. Entonces, lo voy a quitar al chico de la red social, ¿por qué? Porque lo voy a meter en el teléfono a que trabaje con el teléfono como una herramienta tecnológica. No todas las escuelas, y en Buenos Aires y en Argentina tenemos muchas escuelas que están en situación de vulnerabilidad, donde no hay computadoras, no hay wifi, pero sí hay un teléfono. Exactamente. Entonces, es que creo que eso, precisamente por eso que es un beneficio. Pero, ¿qué hago? Me lo pongo por YouTube y lo tengo en el pibe o lo tengo en el grupo, porque ¿con qué hago que trabaje? Y por ahí eso no sería una aula expandida, pero eso me puede llevar a que después les genere una cierta curiosidad. El problema es la falta de la capacitación de los docentes. Por supuesto. Y la Aparte, capacitación del docente, volvemos a todo el sistema. lo que hoy se llama economía de la atención, que en definitiva es esto. ¿Sí? Es si la expansión de la conectividad lo que te genera es esta idea de la economía de la atención, como todo concepto que tiene economía, hablar de la escasez de la atención, en definitiva, vos lo que estás haciendo, estás disputando esa atención. Sí, comparto. Y tú debes disputar esa atención. Pero esto no es, más allá de que ahora lo llamemos economía de la atención, no es un descubrimiento de ahora. Esto lo decía Marshall McLuhan en 1958 en su trabajo La aldea global, cuando hablaba de la expansión de los medios de comunicación. A propósito, que hoy estoy memorioso, ¿sí?, también me hace acordar cuando yo era pequeño y, sí, durante los años 70, qué sé yo, mi abuelita decía, te vas a quedar estúpido de ver tanta televisión. No magnifiqué. Perdón, vamos, recuerdo, años 70, nos prohibían, no sé, seguramente conocerás alguna D'Artagnan, Fantasía, El Tony, esas revistas, no existía esto, entonces vos comprabas Fantasía, entonces yo leía El Tony y después cambiamos en el colegio. No pueden traer las revistas al colegio porque va a ser un daño. Es lo que decís vos. Dale, Carlos. Claro, Perdón, Leti, vos querías. No, que comparto en que a veces está buenísimo poder utilizar el celular como herramienta de aprendizaje, siempre con la guía del docente, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo a veces les hago buscar el número de quill, porque a veces no saben que tienen un número de quill. Entonces digo, sí, búsquenlo, y lo buscan con el celular, y ahí se dan cuenta que ellos tienen un número de quill.
Bueno, esas cuestiones, ¿no? Sus trabajos prácticos diarios que hacen que pueden traer la información desde el celular y demás. Pero también la realidad es que cada vez más en la escuela tenemos que implementar esto de que sea un centro de trabajo asistido, ¿no? Que el docente se convierta en ese guía donde el alumno es el que trabaja, el que produce, el que confía en el docente y logra atravesar esos desafíos. Ya no va más, me parece, el tema del docente que se para, enseña, todos hacen silencio, copian del pizarrón y después estudian de memoria para rendir la prueba. Creo que lo que se está tratando, y ahora más que nada con estos nuevos cambios que se vienen, es de convertir las escuelas en grandes centros de sociabilización. La realidad es que en unos años más ya estamos con que el conocimiento los chicos lo pueden adquirir de cualquier lado, de cualquier plataforma, de cualquier página, o sea, lo tienen ahí donde quieran y en el momento en el que quieran. Ya no necesitan al docente para que les transmita el conocimiento, porque el conocimiento lo tienen. El tema es que sí necesitan aprender a administrar las emociones, aprender a compartir y a elaborar trabajos en equipo donde puedan llegar a poner otras cosas en juego, que creo que es lo que más les cuesta a ellos, ¿no? Muchos te dicen, ¿esto para qué me sirve? Me aburro, esta materia, ¿para qué me sirve? Entonces uno tiene que, el desafío del docente es crear esa confianza, donde el chico, vos le decís, bueno, está bien, ahora te parece que no te va a servir, pero vas a ver, vos confía en mí, que después de hacer este trabajo te vas a dar cuenta que para algo te va a servir en algún momento. Entonces, lograr ese intercambio tiene que ver con esto del manejo de estas emociones, de la confianza, del trabajo en equipo, y de interactuar, ¿no? De poder ponerme en el lugar del otro, poder levantarme si me va mal, hacerlo de nuevo, discutir y llegar a un acuerdo bien. Ese tipo de cosas me parece que son las que se buscan hoy trabajar más en el aula y no tanto la clase magistral a la que veníamos acostumbrados. Y hay un elemento, perdón, Raúl, hay un elemento en esto que vos decís, Leti, que es, de alguna manera, el cambio de esa figura del docente controlador, claro que sí, por el docente que ejerce influencia, que ejerce una influencia virtuosa sobre su alumno, implica que vos tenés que cerrar las brechas. Cuando vos pones el muro de la prohibición en cualquier terreno, vos lo que haces es agrandar las brechas, no las cerrás. Entonces, cada vez es como un círculo vicioso. Cada vez tenés que adoptar más ese rol del docente controlador, porque cada vez estás más lejos del alumno. Y el alumno te pone cada vez más lejos porque siente que estás viviendo en un mundo que no es el suyo. Quizás de creer que porque los chicos desde que nacen tienen el celular al alcance, lo saben utilizar para el estudio. O sea, ellos saben entrar en las redes sociales, ellos saben jugar a los videojuegos, pero por ahí no saben manejar un procesador de texto con todo lo que uno requiere. Y otra cosa que hay que poner, que en el área de la tecnología, los docentes no somos los dueños del saber, ellos también nos pueden enseñar algunas cosas y se puede compartir este tema. Está bien, a ver, yo puedo, pero para yo enseñarle a que toda esa información que a él le llega desde las vías digitales la sepa aprovechar, o también se sepa cuidar, porque ¿qué pasa? Ellos entran a las redes sociales y aparecen todas estas cuestiones de la puesta en línea, de los riesgos de grooming, del ciberbullying y demás, y que ellos están expuestos, y por ahí somos los únicos que podemos decirle, porque en la casa no lo saben, en la casa, o sea, están en otras cuestiones, o no tienen idea también de los riesgos a los que se exponen. Entonces, eso también se genera, los centros tienen que actualizarse o por ahí. También en los peligros que puede, porque hay muchas redes sociales que, no sé, los adultos por ahí conocemos, me pasó el otro día como docente, yo no conocía a Omegle, y de repente todos los chicos sabían lo que era Omegle. No sé si acá saben lo que es Omegle. No. Omegle es una red social que sirve para chatear los extraños de todo el mundo, por videollamada. Entonces, ellos saben que se meten ahí a chatear pura y exclusivamente con los extraños. Y el extraño del otro lado no sabe cuál sea la identidad real ni todo lo que puede llegar a ser. Ahora,
los adultos que estábamos en la escuela, ninguno conocíamos a Menem, y en cambio los chicos, todos los conocían. Entonces, ¿cómo puedo yo advertirle a mi alumno, a mi hijo, o al adolescente que tengo a cargo, o al niño que tengo a cargo, sobre algo que yo desconozco? Bien, entonces Sí. yo Bueno, quisiera después creo que rescatar- Carlos, que hay preguntas en el chat también. Preguntas en el chat. Perdón. Perdón, Cierro. porque Karina también opinó acerca de esto del celular afuera del aula y dice, esta situación se complejiza muchísimo al interior de nuestro país, donde no hay internet, donde los docentes y profesionales enseñan a usar y enseñar a usar las nuevas tecnologías. Claro. Después tengo una consulta de Verónica López que pregunta, ¿sería muy difícil implementar en la etapa de secundaria horas de trabajo en las carreras que los alumnos decidan estudiar? Y tengo otra pregunta referida a esto de los celulares, que dice, con todo lo que plantean, ¿deberíamos considerar la posibilidad de educar a los chicos también con las consecuencias del uso del celular? Entiendo que es en parte de una herramienta a favor, pero también sin conciencia de uso. Puede ser una forma de perder tiempo. Ejemplo, yo de adulta me enteré por psicólogos e investigación personal que el usar mucho las redes por la famosa dopamina. Si los chicos entienden esto, ¿no se autorregularían a usar mejor la tech a su favor? Bien. ¿Quién quiere contestar? Bueno, Ahora. voy a retomar un poco también a propósito de lo que decía Fernando, ¿no? Y contestándote una de esas preguntas, es que, por supuesto, la tecnología no es ni buena ni mala, entonces el rol del docente, también contestando a la profe, es un poco configurar y consolidar ese marco ético para la utilización de esa tecnología. Y claro, el docente tiene terror, ese 65% de los docentes tiene terror a que los chicos googleen a ver lo que está diciendo si es correcto. Y en definitiva, lo que logran es generar esa distancia. La verdad que hasta el momento de la evaluación, ¿no? El docente, ese 65% de docentes está acostumbrado a esa evaluación sumativa, memorística, a ver, que después resulta en nada, porque lo importante es formar al chico y formarlo en una evaluación formativa, en algo que realmente vaya preparándolo para ese mundo de la inteligencia artificial. Así que ese modo de trabajo dentro del aula, que tiene que ver con un docente distinto, un docente que facilita el conocimiento, un docente que trata de llevarlo a la actualidad, a la realidad, haciéndole conocer la mayor cantidad de variables posibles de cada evento, es decir, prepararlo para una mirada no lineal de la realidad. Porque la realidad es vertiginosa, es compleja, y precisamente solo podemos advertir las amenazas y las oportunidades que nos genera ese mundo solamente si estamos formados. Así que la formación es lo único que puede salvar a ese chico de encontrar esas amenazas, de advertir esas amenazas, pero también de encontrar sus oportunidades. Hay un pequeño problema que estamos pasando por alto, que es que el mundo laboral de hoy en día no te permite trabajar constantemente por el celular, más que una llamada en Zoom. Vos no tenés las herramientas disponibles, no tenés el iPhone 16 para usar el SAP a la velocidad que utiliza una empresa que está constantemente con 2 monitores trabajando o una laptop. O sea que deberíamos ver qué tipo de tecnología está habilitada. Con lo que vos comentás de la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que están a favor de el uso de inteligencia artificial para que los niños aprendan a saber cómo manipular lo que sería el algoritmo. Pero si nosotros, sin querer, entramos en TikTok, en Omegle o en cualquier otro lugar y nos cae lo primero que venga y lo dejamos ver por más de 30 segundos, te aseguro que nos van a bombardear constantemente. Y no es que le pasa a los niños, le pasa a las personas adultas, como es mi caso, que si un día dejé 2 videos abiertos, al otro día me están bombardeando y de hecho hay millones de formas para poder evitar que esto suceda. Entonces yo creo que también acercar la inteligencia artificial debería permitir, yo sé que estamos muy lejos acá en Argentina, más que nada en lo que es Buenos Aires, de incorporar ciertas herramientas tecnológicas como es el uso de laptops, de computadoras, CPUs, pero el celular
no lo veo como una herramienta indispensable dentro del aula. De hecho, una de las últimas entrevistas que tuve laborales me hizo pasar por absolutamente todas mis habilidades cognitivas, abstractas, matemáticas, contables, de inglés, cuáles son mis habilidades blandas mediante un cuestionario de, discúlpame, vos en tal lugar sos la persona que llama la atención o que no llama la atención, cómo te gusta moderar las 50 preguntas así. Entonces, yo creo que el mundo laboral también está cambiando y hay muchísimas cosas que se podrían mejorar, tanto a nivel tecnológico, pero no sé, señor ministro, si usted tiene pensado en algún momento No soy ministra. propiciar el tema de algún tipo de regulación para que haya una inversión que sea obligatoria, porque si no queda en manos de quién. A ver, pero quiero recuperar un poquito varias cosas, a propósito del chat y qué sé yo. A mí me parece que hay una realidad absoluta, que es esto que decías vos, que también se mencionó en el chat, y me parece que lo debemos pasar. Inmensa cantidad de establecimientos no cuentan con la infraestructura hard necesaria para esto. Con lo cual, el celular es el único mecanismo de acceso que tenemos a el mundo de la información. O sea, me parece que discutir o no si vamos a utilizar el celular en el aula es más o menos como discutir si vamos a comer alimentos cocidos, ¿sí? O si vamos a hacer uso del fuego, ¿sí? Para mejorar la digestión de determinadas cuestiones. A propósito, vuelvo a insistir, no, si vamos a pensar en un sistema, no hagamos un evento. Recuerden la metáfora que yo les dije de las velocidades. No creamos que el sector socioproductivo va al mismo ritmo que la transformación tecnológica, porque si no vamos a cometer el error de nuevamente ir a otra velocidad, pero de todos modos a una velocidad más lenta. En 1982, Tom Watson, hijo del fundador de IBM, National Business Machines, dijo: no sé quién va a querer tener una PC en su casa. En el mundo hay lugar para 2 o 3 PC. Una visión impresionante. Obviamos comentarios a partir de aquí. Chicos, no solamente el celular va a reemplazar cualquier tipo de equipo, sino que el celular va a ser reemplazado por un chip subcutáneo en 5 o 6 años y todo se va a elaborar desde ahí. En el sector público, en el sector privado, en las empresas, en las escuelas. Cito, basta de correr de atrás. Sí, perdón. Sí, no. Sí, yo lo que quería era preguntar en cuanto a lo que habían mencionado vos en tu presentación, de los trabajos nuevos, de la... podrían trabajar. ¿No? No se me ocurre el ejemplo. ¿En qué van a trabajar? Ya no es más el doctor ni esto ni lo otro. No, ¿En qué van a trabajar? Que ahí. esta inteligencia artificial y todo esto que se habló. En eso, y por otro lado, los docentes hoy están preparados para todo esto y para estar delante o al lado del alumno. Eso que los docentes están haciendo lo que pueden en función de lo que las instituciones le van brindando. Se empezaron a dar ahora capacitaciones en la mayoría de las escuelas, sobre todo privadas, porque en las escuelas de gestión estatal hay programas que ya están instalados para que los docentes se capaciten, y en ese sentido, bueno, está todo como más ordenado, ¿no? Pero en las escuelas privadas, el problema que hay es que tenés escuelas privadas muy fuertes, con mucha tecnología, muy vanguardistas, pero son las menos. Después tenés todo un montón de escuelas privadas que son medias y que apenas si pueden tener internet en la escuela, donde hay salas de computación que no tienen computadoras para todos los chicos, donde las cuotas
no son altas y muchos no las pagan con regularidad, entonces el colegio hace lo que puede como para cubrir, ¿no? con esa inversión que tiene que ir haciendo para todo esto. Entonces se hace complicado en ese sentido. En las escuelas privadas, me imagino las públicas y las del interior, lo que serán. En las del interior es otra historia, sí. Pero no, ojo que en las públicas hay un plan Sarmiento donde han repartido computadoras en todas las escuelas y en el sentido de las capacitaciones están bastante bien armados. Yo estuve mirando el programa de capacitación docente que hay y la verdad que está muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, los docentes tienen que tener también el tiempo de hacer, porque, a ver, un docente que trabaja todo el día porque no llega a fin de mes, no le queda otra y tiene que agarrar cuantas horas pueda o tener 2 cargos, porque con uno, ¿cuándo hace los cursos? Eso es una realidad también, ¿no? Entonces, esa paciencia que puede tener al alumno para estar al lado de él. claro, entonces es un aula. Las Es transiciones complicado. tecnológicas, Cari, te voy a dar una respuesta muy puntual a esto, que inclusive habría que ayornarla. Porque ¿de qué van a trabajar? ¿Querés respuesta con mirada optimista o respuesta con mirada pesimista? Bueno, Por favor, como yo naturalmente soy optimista, voy a arrancar por esto último. Hace unos 5 años, uno de mis hijos terminó su carrera universitaria, colega nuestro, ¿sí? Y me preguntó algo así como, me lo preguntó, ¿cómo veis esto? Pero yo digo, mira, el mundo, en nuestra profesión, la profesión de base, que es la administración, va a dividirse en 2 campos muy claros, las máquinas y los humanos. O trabajas para las máquinas o trabajas para los humanos. Ojo, no digo lo de trabajar para las máquinas en un término de sometimiento, no digo. O te concentrás en desarrollarte, cualquiera sea el espacio, en espacios laborales que tengan que ver con el uso fuerte de tecnologías, cualquiera que sea el enfoque, ¿sí? Pero que no esté fuertemente orientado hacia la tecnología, o te dedicas a crear tus oportunidades en espacios laborales que estén muy fuertemente orientados hacia el humano. Eso es lo primero, ¿sí? En el medio nunca. Principio estratégico fundamental. Con lo cual, siempre vas a encontrar oportunidades si tenés claro el mapa en la cabeza en este sentido. Para los que tienen nuestra formación, nunca en el medio. Principio estratégico fundamental. Luego, creo que va a haber en la próxima década una expulsión descomunal de mano de obra, como no lo ha habido en la historia. No por un tema de recambio tecnológico, sino por el tema de velocidad de ese recambio y de las necesidades de permanente reaprendizaje. Cuando se inició la revolución industrial en Inglaterra de fines del siglo XVIII, los entonces llamados ludistas iban y quemaban los telares en acciones casi terroristas porque imaginaban que iba a quedar un montón de gente afuera. Y efectivamente hubo un montón de gente que quedó afuera en un instante momento, pero la gente muy rápido, el tipo que toda su vida había tejido moda, aprendía muy rápido a utilizar los telares, con lo cual, lejos, generó una expulsión de mano de obra muy, muy cortita que enseguida se recuperó y creció, y ese es todo el fenómeno de la expansión del capitalismo en el siglo XIX. El problema es que esto lo observa muy bien un autor contemporáneo muy, muy reconocido, que es Yuval Harari. Dice, el problema es que el tipo que en un determinado momento, en plena revolución industrial, se tenía que reconvertir, una vez que se reconvertía, o que desarrollaba, es que ese rescaling, como me decías vos, Carlos, de ahí tiraba el resto de su vida, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo laburé 20 años en esto y ahora no me sirve más, pero bueno, voy a sufrir, voy a reconvertir, pero ahora ya con esta reconversión que hice me sirve para los otros 40 años siguientes. ¿Sí? Tipo que toda su vida tejió a mano, por decir, aprendió a usar el telar, el resto de su vida aprendió a usar el telar. El tema es que esta velocidad y estas diferencias de velocidades, por eso les ponía mucho énfasis en esto,
lo que hace que la reformación o que la readquisición de habilidades tenga que ser cada vez más rápida. Entonces no es el problema de que vos te vas a reconvertir y con lo que te reconvertiste va a alcanzar para el resto de tu vida. Te vas a reconvertir y a los 2 años te vas a tener que reconvertir de nuevo y a los 2 años te vas a tener que reconvertir de nuevo. Por esto este concepto, que no es menor, que es un concepto de fondo de aprendizaje a lo largo de la vida, y esta idea de que la única manera que vos podés correr esta historia es creando mecanismos que permitan la permanente articulación entre la educación formal, no formal e informal. ¿Que es una visión pesimista? Yo creo que, al estilo de las viejas películas de ciencia ficción, yo creo que va a haber un montón, por supuesto, en determinados países se va a notar más que en otros, o en determinadas regiones del país, creo que va a haber un montón de gente afuera viviendo absolutamente en la informalidad, y que, como se discute hoy en la propia Unión Europea y en muchos países, los estados van a tener que imaginar sistemas, los estados, las corporaciones van a tener que imaginar sistemas basados en conceptos de renta universal porque no va a haber forma de contener la tensión social, no ahora, en 5 años, 10 años. Los niveles de tensión social van a ser crecientes porque va a haber muchísima gente fuera del sistema. Es mi visión pesimista. Si querés ponerle 50 y 50, ¿sí? Pero es una posibilidad cierta, y a propósito de lo que hablábamos hoy, de liderazgos y de estadistas, es algo que debería pensarse en serio. Es una mirada muy crítica, yo tengo de todas, porque yo no escucho a nadie, en nuestro país por lo menos, te diría que en la región tampoco, ¿sí? Yo no escucho a nadie hablar de este tipo de cosas. Sí, escucho, insisto, a presidentes o gobernantes europeos, con las limitaciones de uno u otro bando, escucho a dirigentes norteamericanos hablar de estas cosas. No escucho a ningún dirigente regional, a ninguno, hablar de este tipo de cosas. Por eso lo de Churchill y lo del estadista, ¿sí? Y el político, no escucho a nadie hablar de estas cosas, no escucho a nadie decir, ni escucho a ningún dirigente argentino decir, flaco, tenemos un neto, tenemos un 8 o 9% de desocupación, independientemente de los índices de pobreza e indigencia, tenemos un 8 o 10% de ocupación. Aún en el caso de que imaginemos un desarrollo económico importante, yo soy optimista respecto de esto. Yo creo que sí, no ocurre en relación, yo creo que no en lo inmediato, pero creo que nuestro país tiene todo para crecer económicamente si sostiene determinadas políticas en el tiempo. Pero esto no cambia el efecto de la ruptura de paradigma. Yo no encuentro a ningún dirigente político decir, che, ¿qué carajo vamos a hacer cuando la desocupación no sea del 8%, sino que sea del 25%? Independientemente de la pobreza, independientemente de la indigencia. ¿Qué vamos a hacer cuando el 25% de la población económicamente activa no tenga laburo, pero no por un problema de crecimiento económico, no tenga un laburo por un problema de la brecha entre la demanda del sector productivo y las habilidades laborales? Y también otro pensamiento que tienen de más o menos 17 a 30 años, no quieren estar dentro de un establecimiento 8, 9, 12 horas, como era de nuestra edad, digamos, que estábamos ahí para jubilarnos, entrábamos y nos jubilábamos, no quieren estar dentro de un establecimiento, no quieren tener un jefe que los o marcar. Te vuelvo a decir, no. está quebrado, se han quebrado los modelos de empleabilidad. No existe más eso, ni va a existir. El otro día lo comentaba con un colega, a quien yo con el cual habíamos intercambiado ideas fuertemente sobre esto. Hace un par de semanas hubo un seminario muy importante, patrocinado por UNESCO, patrocinado por la OEA, que tuvo como sede la Universidad de San Andrés, donde hablaron del tema de la evolución del trabajo, y precisamente lo que decía era esto:
yo compartí con ustedes, flaco, olvídense de esta idea del 9 to 5, como decían los americanos, hoy la idea racional, no existe más esto. Sí, a mí, bueno, yo que soy apasionado por mis juicios y conclusiones, me lo criticaban, entonces yo después le mandaba el artículo y decía, claro, cuando lo digo yo es una boludez, ahora que lo dice la Universidad de San Andrés, sáquenselo de las cabezas, muchachos. No vas a conseguir tipos, ¿sí?, que quieran laburar en un modelo económico y productivo propio de la revolución industrial. Y de ahí es, ¿de qué van a trabajar? O sea, mi pregunta, porque encima que tienen esto, ¿de qué van a trabajar? ¿Cómo se les puede enseñar? O sea, a ver, ¿qué le puedo decir yo a mi hija de 10 años que estudie dentro de 10 años más? Para que trabaje. Dijo Fernando, recién que es verdad. A mí me pasa, yo soy docente de 3 cátedras en años distintos, de 18 a 23 y tengo último año también. No solo lo que dijo Fer es verdad, sino que, a ver, los chicos del 18 a 23 tampoco quieren estar en un establecimiento de 9 a 18 y quizás todavía no tienen desarrolladas las habilidades para una jefatura o una gerencia. Y yo voy, doy clases y ya a mí misma me dicen, pero profe, yo no quiero trabajar en un lugar. Y sin embargo, cuando los estoy evaluando, no saben ni hacer un texto, no saben hacer un informe o no saben usar un procesador de texto. Entonces me parece que hay algo que vamos a tener que modificar, porque en primer año ya no me puedes decir, no quiero trabajar de 9 a 18 cuando realmente todavía no tenés las habilidades para alargarte solo a hacer algunas cosas de forma, digamos, Yo no sé, Barbie, tampoco, y en esto abro mi cuota de... Y en esto abro mi cuota de efectivo. Bueno, hay que acostumbrarse también a pelear contra los propios dogmatismos, contra los dogmatismos de uno, ¿no? Porque vos sos muy joven, ¿sí? Pero gente de mi generación, hace poco tomábamos un café y lo hablábamos. Y la verdad que no sé, porque uno a veces se pasa de roscas, ¿no? Cuando critica a las nuevas generaciones. Y la verdad es que yo no sé, porque si yo cruzo esto con mi propia mirada sobre la evolución de la economía, y pues digo, por ahí está bien. Yo pienso que, por ejemplo, insisto, en el mediano plazo, digamos, acá la próxima década, yo creo que, a propósito de esto que decía, tecnología o personas, y yo creo que, por ejemplo, las industrias del entretenimiento y las industrias culturales, yo van a ser uno de los sectores económicos más pujantes. Perdón, Fernando, que tengo Sí, que hacer mal. Dale, sí, contame tus cosas. Yo te quiero. Volviendo al tema del paradigma de los docentes, cómo se mueven en el aula con el conocimiento y demás, yo lo que veo que donde está la mayor falencia es en tratar de que esos chicos razonen lo que están leyendo y lo puedan comparar con otro texto. La información está en las manos de cualquier docente, de cualquier alumno, puede encontrar la misma información. El tema es cómo la procesa cada uno y cómo la pueden interrelacionar. Yo creo que el momento del docente hoy en día es ayudar a guiar a cómo encontrar la información que es la más verídica, con mucho fake, y cómo relacionar esa información con otra información. Esto se traduce también después al tema de los procesos en el área de sistemas, es que tienen la misma falencia. O sea, yo las cosas que veo en gente que, programadores y gente de sistemas de ese área, que tienen ese problema, no pueden relacionar dos temas. Pero el tema tiene que ver con cómo salgo de este, bueno, usaste otro sistema, pero yo ese no lo sé, bueno, aprendelo y lo vas a poder resolver. Entonces, pero tiene que ver con esto que vos decías de reayornarse todo el tiempo. O sea, a mí hay dos cuestiones fundamentales que decía hoy nuestra joven amiga. Ella dijo una palabra hoy súper contundente que pasó en hablar, que es la idea de la curaduría, ¿sí? Como uno de los roles centrales del docente. Y de la mano de esta idea de la curaduría está la idea de el fomento del pensamiento crítico y sistémico. Ambas cosas. Crítico y sistémico. Si hablamos de la inteligencia artificial,
la magia no es la inteligencia artificial, la magia es nuestra capacidad para saber preguntar. En todo. Y si vamos a el realmente llamado pensamiento computacional, la idea es poder aprender a pensar en términos sistémicos. Ese problema que vos decís es la carencia de pensamiento sistémico. No es un problema de, es decir, la hiperestructuración. Vos, Jiménez, que sos especialista en esto también. ¿Sí? Es una cuestión de fomentar el pensamiento sistémico. Chicos, lo he visto, chicos que empiezan la universidad y después se quejan por los temas que tienen en la universidad. O sea, ¿y tú leíste el plan de estudio antes de anotarte? No, yo me anoté porque me quedaba en la esquina de casa, me quedaba de pasada. Mi amigo se anotó. Claro. Y ahí tenés otro grave problema en la cantidad de chicos que polulan por las universidades y que con la cantidad de tiempo que estuvieron cambiando de carrera ya se tenido que terminar dos o tres carreras. Sí, el problema... Bueno, tal vez muchas veces las propias universidades no se han ayornado en términos de sus propuestas. Si el problema no son ellos y somos nosotros, si el problema no son ellos y somos nosotros, Claro. yo veo chicos jóvenes brillantes. Sí. Y creo que es la gran mayoría de los chicos jóvenes son brillantes. Y yo creo que tenemos un futuro adelante importante. O sea, yo creo en eso. Por ahí los que estamos fallando quizás somos nosotros. Hay cosas, por ejemplo, esto que andan pululando por ahí. Claro, si el tipo está solo y va allá y no encontró su vocación, porque nadie se lo dijo, nadie lo probó, nadie le dio una inducción. Claro, si yo voy a trabajar en una fábrica y no me dan una inducción, voy a cortarme el dedo del primer día. Bueno, por eso digo, la falencia está, o el momento de aprovechar eso es el momento de ahora, de la reconversión del docente, de tratar de ayudar y buscar en cada alumno cuáles son sus virtudes o dónde ese alumno puede estudiar, digamos, porque pueda, digamos, desarrollarse después. Pero nueva visión del docente no es solamente impartir el conocimiento, que lo pueden adquirir de cualquier lado, sino de cómo ese conocimiento lo van a incorporar, de qué área es más pertinente para ese alumno, ver otras cosas dentro del alumno y guiarlo hacia una carrera universitaria. Después, obviamente, tener la educación superior, cómo acepta ese alumno, qué es lo que va a educar, dónde van a estar establecidos los cambios, dónde van a estar establecidos los cortes, pero ahí ya hablamos de otro. ¿En qué auto van a viajar los docentes? Nosotros mismos tenemos habilidades que perecieron o están pereciendo. Entonces aparecen los upskills y los reskills. ¿Sí? Tener nuevas habilidades de cosas que no conocíamos, no teníamos idea hace 5 años atrás, y reformular las que sí teníamos, reconvertirlas. Este corte que les pasa a los chicos, que son, les falta un poco de desarrollo, nos está pasando también a nosotros. Y a veces nosotros con el tiempo que llevamos nos cuesta más cambiarlo, porque o sea, no queremos ceder tanto. Yo no me voy a equivocar, ¿no? Para mí esto es así. Ahí sí me... Una mirada diferente acá, que me parece, a muchos que son docentes, yo estoy en el rol de alumna ahora, estoy estudiando la carrera, así que tengo compañeros que son los que por ahí ustedes están observando. Y como madre, tengo mi hijo mayor que tiene 31, el menor tiene 17, o sea, también es adolescente, fue la media, estoy bastante encima de él. Hay un estiramiento, así como los chicos hoy piensan totalmente diferente, piensan mucho más en imágenes, y si bien pueden no tener los conocimientos relacionados entre ellos, miran mucho más lo humano y las relaciones, le dan mucha más importancia a las relaciones humanas que a la cosa de acumular y a la cosa capitalista, se enganchan en otra cosa. Esto para mí es algo maravilloso. Y creo que ese grado de complejidad que están mostrando ellos precisa mucho más desarrollo. Entonces, por ahí vemos a chicos de 23 años y pretendemos que sean lo que éramos nosotros a los 23, entre comillas, ¿no? Por eso digo que ya ha sido, pero a los 23 ya estabas pensando en casarte, en tener hijos. Mira ahí, hasta los 28
28, 29, 30, recién ahora empiezan a pensar en esas etapas de la vida. Claro, el desarrollo de la razón o de los conocimientos no se acompaña con el cuerpo tampoco. Como que hay unos mensajes por ahí en eso, pero creo que por ahí, en vez de mirarlo como cuál es el problema, entender que hay un desafío y que ellos van a poder aprender. Tenemos que darles las herramientas para que miren sus cualidades, que son virtudes, que son defectos, y cuáles son las más apropiadas para abordar el problema y definirlos ellos cuando se les presente, ¿no? Como decía Cecilia, ¿qué les tengo que decir a mi hija? No, nada, dentro de un mes y medio conversarás con ella de lo que está ahí en el momento. ¿No? Creo que no tiene ni sentido plantearnos hoy tan a futuro. Quería ofrecer esa... Claro. Ahora que teníamos allá una... Perdón. De que en qué van a trabajar y demás. Antes de la pandemia, por ahí era como inventado el home office. Hubo una situación que modificó y entonces muchas empresas consideraron que era mucho mejor, incluso que trabajen desde la casa porque no se le paga el seguro médico, porque no hay que tener instalación, porque no tengo un lugar físico, y se amplió una nueva fuente de trabajo para, o sea, de algo que antes se hacía encerrado en una oficina, ahora se hace desde la casa. Antes, o sea, uno pensaba en trabajar y pensaba en trabajar, o sea, acá, con lo que conozco a los alrededores, donde me puedo mover. Después, con el internet, puedo ser empleado de Estados Unidos, de Alemania y demás, estoy trabajando desde mi casa. ¿En qué les tengo que capacitar? Tengo que capacitar en esto, a ver, en los nuevos trabajos. Ya no lo voy a capacitar en un trabajo en el sistema, o sea, lo tengo que empezar a preparar en los nuevos trabajos que existen, pero para eso yo tengo que también saber ¿en qué trabajos? O sea, ¿cómo subo un currículum para trabajar en Estados Unidos? Bueno, no subir el currículum acá, no, ni siquiera sé los currículums de acá en Argentina, no se puede subir, pero lo vas a subir, no sé, a remote.com, que te abre las puertas para trabajar en Estados Unidos. Lo vas a subir a las redes de LinkedIn, donde hay un montón de gente, ¿sí? Para eso tengo que saberlo. Y otra cosa que había mencionado sobre la articulación entre la educación formal y no formal. Yo soy educadora Scout. Educación no formal, movimiento internacional. A mí como profesora me sirvió muchísimo lo que me capacitaron en Scout. Por ahí, o sea, esto que decía de las velocidades, la formación de los docentes actuales está obsoleta. Si bien se está modificando ahora, creo que vino la modificación de los diseños curriculares en el área de superior, yo estoy a una materia de recibo de licenciatura en educación y venimos haciendo todo el tiempo esto. Lo que nos está totalmente perdido en el tiempo, lo que nos enseñaron a nosotros como profesores, lo que estamos enseñando a los chicos. O sea, no se complementa la velocidad. De repente a mí en Scout, donde a los chicos los llevamos y los tenemos horas sin teléfono, y donde el educador ni siquiera les enseña, o sea, se enseña al que aprende, le enseña al otro y el otro le enseña. Nosotros ahí trabajamos áreas de crecimiento, se llama, para desarrollar áreas de crecimiento. Las áreas de crecimiento son 7: creatividad, afectividad, corporalidad, carácter. Entonces lo que se hace es potenciarlo, o sea, se identifica en el chico en qué es mejor, y eso se lo potencia. Y eso que se potencia, y se va trabajando a través del juego, el liderazgo. Entonces, los que tienen esto de ser líderes, o sea, son el guía de patrulla, son el guía de equipo. O sea, yo como educador lo único que tengo que hacer es fomentar a él que es guía. O sea, yo no voy a todos a decirle como lo hago por ahí, como profe, chicos, hagan todo esto. No, yo voy al guía y le digo, ¿qué tal? Hagan estas cosas. Y entonces ellos se ocupan. Entonces, yo por ahí, esto de articular, es lo que... Hay dos cuestiones. Primero, a propósito de esto de este sano consejo que le daba Jimena a Cari con respecto a los hijos y a propósito de las tendencias, bueno, está mirada. También siempre he sido a mí yo que siempre fui medio nerd en los primeros tiempos de mi carrera profesional, cuando era casi tan jovencísimo como ustedes. Una lectura que me rompió la cabeza realmente. Mi querido amigo Juan Carlos debe tenerla presente. Un trabajo de un autor inglés que se llama Charles Handit. Se llama La edad de la sin razón.
En 1995, Charles Handy hablaba de el teletrabajo. Él lo llamaba así como se llamaba en el mundo sajón en aquel momento, el telecommuters. ¿Sí? Charles Handy hablaba del teletrabajo, hablaba de la prolongación de las expectativas de vida, hablaba de las segundas carreras, ¿sí? O de la formación que uno emprendía en determinados momentos cuando ya había. Hablaba de la automatización, hablaba de la reducción de las jornadas laborales y hablaba del pluriempleo y de la ruptura de los modelos de empleabilidad tradicional en 1995. Con lo cual, como dice una canción de un viejo músico que yo quiero mucho, yo nací para mirar lo que pocos pueden ver. ¿Sí? El propio Handy dice en algún momento en una obra, en un trabajo posterior a propósito de chicos, él habla obviamente del terreno de los negocios y de las organizaciones, dice, chicos, las organizaciones no son más para los científicos. Las organizaciones son para los filósofos. Porque los científicos son quienes están especializados en encontrar respuestas. Y el desafío de las organizaciones de hoy es encontrar buenas preguntas. Esto lo decía en 1999. No, Juan Carlos. Yo quería cubrir algunos temas que me parecen interesantes. Usted decía que, y si el problema de los chicos son nosotros, y creo que ahí hay un punto muy importante, porque uniendo con lo que se ha tomado antes, nosotros lo que, como no podemos pasar de 2 a 8 ni a 10, ponemos límite de velocidad. Bajemos todos a 2 y estamos en ya a la vanguardia. Claro, Tiene que ver con la necesidad de voluntad, con la inseguridad. Yo veo que como docentes muchas veces somos, perdón por el pensamiento del docente, somos incoherentes. Nosotros enseñamos valores para gestionar empresas que no aplicamos para gestionar la educación. Nosotros le pedimos a los chicos que trabajen, que sean creativos, curiosos, que exploten, pero acá no. Acá las reglas las pongo yo. El mundo no existe esa condición. Por eso cuando la amiga decía recién, ¿cómo preparo a mis hijos o a los chicos para un trabajo del futuro? ¿Por qué? Primero porque el futuro no puede ser previsto, porque intentar pensar que uno puede prever lo que se va a necesitar en muchos años sería mantener el pensamiento lineal que dijimos que no existe. Entonces, yo lo que tengo que prepararlos es para que tengan la plasticidad para poder ser exitosos en un futuro que no pueden prever. ¿Cuáles son esas capacidades que se necesitan? Y ahí uno aprende mucho viendo a los chicos. Yo tengo mi nieto hoy tiene 10 años, cuando terminó la pandemia tenía 5. Un día estábamos jugando al Scrabble, y le decía, vos decime las palabras y yo las saqué. Listo, pusimos unas cuantas palabras y en un momento me dice, quiero poner el color que más me gusta a mí, el amarillo. Listo, dale, empezamos a buscar y le digo, Benja, no podemos escribir amarillo, porque nos falta la M, usamos todas las M. Él agarró, miró el juego, miró las fichas que quedaban y me dijo, no, él me llama así, me dice, sí te puedo. Agarró una E, la dio vuelta y la transformó en una E. Yo me quedé con la boca abierta. Le saqué la foto, normalmente la uso en clase, la uso en conferencia. Y yo creo que ahí está la solución. Nosotros tenemos que enseñar de alguna forma que no tengo una respuesta, no sé cómo, pero ese es el punto de partida para buscar la mejora. ¿No es cierto? Sé que como estoy, no estoy bien. Tengo que hacer algo distinto.
y tengo que explorar, tengo que buscar. Y creo que ese es el gran desafío del docente, porque yo veo a quién de nosotros no nos prohibieron llevar la calculadora. Nosotros vivimos en el año 2024 y a mi nieto, que tiene 10 años, le dicen lleva el diccionario, pero no busque las palabras en el teléfono celular. ¿Bien? Que yo sé manejar el diccionario, no sé manejar el teléfono. Es la única, es bajar a los chicos dos, para que yo los pueda controlar. Sí, excelente. Excelente. Gracias, Sí, Juan Carlos. estamos en una época de tremendos cambios, disruptivos, pero a cada momento, y parafraseando, o llevando la idea de Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, que decía que antes se vivía en una sociedad sólida, una realidad sólida. Nosotros podemos decir, a mi hijo, en su momento me parece, che, dentro de 5 años va a pasar esto, y más o menos pasa. Luego pasamos a una realidad líquida. Sí, luego, después del año 80, cuando tuvo la primera sitio en internet, etcétera, y con toda esa revolución digital, las cosas se nos van de las manos, no lo podemos sorprender, no es sólido. Y hoy ya estamos en otra etapa, esto que Fernando dice los 5.0, porque para mí todavía estamos en los 4.0, él me dice, no, pero mirá, por esta y esta cosa, estamos en el 5.0, una sociedad gaseosa, o sea, como un montón de átomos que están picando para todos lados. Eso es lo que tenemos hoy. Perdón, Sí. no molesto más el teléfono. Moleste todo lo que quiera. Y una cosa que yo escucho, y me permito poner un poco de otro lado, ¿no? Yo escucho hablar mucho de la transformación digital, ¿no? Y veo el tema de la tecnología, y es toda una realidad. Pero yo soy un convencido de que no existe transformación digital si primero no hay una transformación digital. Si yo quiero usar las cosas distintas, primero las tengo que ver de una manera distinta, las tengo que aceptar culturalmente. Después busco la mejor herramienta, y la herramienta no me va a hacer diferencia. Pero tengo que tener claro los valores que necesito para poder manejarme en un mundo cambiante. Bueno, a mí me parece, disculpen, sí. profe, hay un tema que nos salteamos, que nos fuimos directamente para el ámbito universitario, para el tema de los profesores, y yo creo que se gesta ya desde el nivel inicial, que es la pobreza que existe en el país, la falta de nutrición que tienen los niños cuando llegan a un lugar, y eso les inhibe sus capacidades cognitivas. Constantemente uno se queja de que no comprenden el texto, que no entienden esto, pero no tienen los nutrientes necesarios para aguantar una charla completa de media hora porque se les va el foco de la conversación o porque directamente no tienen los nutrientes necesarios para que el cerebro funcione constantemente. Pero creo que para esa parte es difícil, creo que Fernando habló algo de parches. O sea, vamos a tener que cambiar, entonces hay un montón de generaciones que están en problemas, de verdad, pero no solamente hasta patológicos. Entonces, ahí es donde vienen los parches, para luego sí desarrollar el futuro que nosotros visualizamos. Es verdad lo que decís vos, yo soy de Misiones y veo la realidad de lo que ocurre allá. También viajo mucho por el Alto Valle, también. O sea, una cosa es por ahí estar acá en esta ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad casi de primer mundo, donde podemos estar sentados y reunidos hablando de esto y teniendo conectividad, teniendo agua caliente a la noche, voy y me baño. Cuando en otros lugares, mi hermana, que es docente, va al docente de la escuela rancho, y los cabellos de los chicos vienen con, o sea, como si fuese arenillas, pero son lieles. O sea, duermen con los perros porque no tienen cama. Bueno. Es la realidad de hoy. Sí. También, ¿no? Y estamos con los Sí, no hace falta irse, andate al barrio 2 de abril y... Bueno, vamos a ir haciendo un inicio. ¿Quieren hacer un inicio? La verdad que un placer, podemos seguir horas en esto. Un pequeño resumen de 2 cositas. Leticia planteó los problemas de índole educativos, pero también subrayó soluciones, que las escuelas deben ser, o sea, los juegos pueden ser hechos ya y ahora. Algunas se están haciendo, algunas las faltan desarrollar, pero planteó los problemas, ya inició con este tema. Raúl planteaba paradigmas, si las visiones, lo que nos mueve,
el cambio al paradigma digital. Habló de motores de búsqueda, de la red, del celular, de la inteligencia artificial, de la hiperconectividad. ¿Cómo nos preparamos a eso? La pregunta es, che, ¿cómo nos preparamos para esto que estoy viendo? Ayudar a los jóvenes a configurar su acción en el mundo digital, su acción al futuro, los algoritmos que nos condicionan. Él se plantea otra pregunta. ¿Qué hacemos con los algoritmos? ¿Lo vamos a controlar? O como una vez en el café con Fernando me dice, mira, vamos a tener que arreglar máquinas que la cortadora de césped no me muerda el perro. ¿No? Y el problema va a ser que la cortadora de césped no se coma el perro. Exacto, eso va a ver. Y Fernando, bueno, habló de profesiones liberales versus la industria, comparó cómo era antes. Sí, eso, ese modelo industrial que ya no existe más trabajar 12 horas, 8 horas en una empresa, no existe más. Entonces ya tenemos que dejar de discutir, tenemos que ver cómo avanzamos en lo que viene ahora, ¿no? Yo soy contador y llevo la contabilidad de varias empresas, una es textil. Hay una realidad. Tengo otra empresa que es por border, o sea, servicios. Los chicos van una vez a la semana y el trabajo sale y aumenta. Habló de la estandarización, ¿sí? Habló de los mini, qué hacemos con ellos, qué nuevas propuestas transformadoras van a llegar, etc. Habló de flexibilización, habló de articulación, habló de educación formal, informal y no formal. Todos problemas. O sea, todo nos quedan un montón de preguntas. Y cuando hay una charla y no hay respuestas y hay preguntas, esas son las charlas que me gustan. Porque la vida es preguntarse y tratar de buscar la solución. En la próxima reunión seguramente traeremos algo de tantas ideas. Yo los agradezco y bueno, estamos por finalizar esto. Gracias Fernando, gracias Leticia, gracias. Muy bien. Igualmente. Y me quedó una pregunta que te iba a hacer.